Todo empieza mucho antes de que te des cuenta. Hay momentos en los que tu vida parece seguir funcionando, pero tú sabes que algo no está bien. Cumples con lo que toca, haces lo necesario, todo sigue en orden por fuera, pero por dentro hay otra historia. Una que no siempre sabes explicar, pero que se siente. Y suele aparecer cuando todo se queda en silencio. Te acuestas, apagas la luz, el cuerpo está cansado, pero la mente no se apaga. Empieza a repasar cosas, a imaginar escenarios, a darle vueltas a lo mismo. Y te quedas ahí, con la sensación de que algo dentro de ti no te deja descansar del todo. Lo inquietante es que eso no empezó esa noche. Empezó mucho antes. En la forma en que empezaste a pensar cuando nadie te veía. En esas ideas que se repiten sin hacer ruido. En esa voz que, poco a poco, dejó de ser una opinión, y empezó a parecerte verdad. Porque durante mucho tiempo es fácil creer que tu vida depende solo de lo que haces. Pero llega un punto en el que, si te miras con honestidad, empiezas a notar algo más incómodo. Muchas cosas no empezaron en tus acciones, empezaron en la forma en que pensabas. Y eso cambia todo. Porque significa que no solo estás viviendo lo que haces, estás viviendo lo que llevas tiempo repitiendo dentro de ti. Esa es la idea central de cómo piensa un hombre, de James Allen. Un libro que no intenta motivarte, sino obligarte a mirar qué estás alimentando por dentro, y a reconocer que muchas cosas en tu vida empezaron ahí, mucho antes de que pasaran afuera. Y antes de seguir, hay una pregunta que vale la pena hacerse en serio: ¿qué estás pensando cuando nadie te ve? Parte 1. La vida que se va formando dentro de ti. Lo que pasa por dentro aunque por fuera sigas normal. A veces, desde afuera, parece que estás bien. Te levantas, respondes mensajes, trabajas, hablas con la gente, incluso te ríes. Cumples con lo que toca. No hay nada claramente roto. Sin embargo, por dentro se instala un desgaste difícil de explicar. No necesariamente porque odies tu vida, sino porque algo no termina de encajar, como si estuvieras funcionando por debajo de ti mismo. Lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera sabes nombrarlo. No hay una causa evidente. Solo una sensación persistente de peso. Sigues haciendo cosas normales, pero no terminas de estar presente en ninguna. Estás trabajando, pero con la cabeza en otro lado. Estás con gente, pero internamente lejos. Todo sigue funcionando, sí, pero algo en ti no descansa. No es solo lo que te pasa, sino cómo lo interpretas. Ante eso, lo natural es mirar hacia afuera. El trabajo, el dinero, lo que no llegó, lo que salió mal, la gente que falló. Y claro que hay factores reales ahí. El libro no los niega. Pero Allen introduce una idea incómoda: no solo importa lo que te pasa, también importa lo que se va formando dentro de ti mientras te pasa. Porque una dificultad no te afecta únicamente por el hecho en sí, sino por la interpretación que haces de ella. Por la historia que construyes. Por la conclusión que sacas sobre ti. Ahí es donde empieza a generarse el desgaste más profundo. Un rechazo puede doler, pero también puede convertirse en la idea de que no vales. Un error puede incomodarte, pero también puede reforzar la creencia de que siempre fallas. Cuando esa lectura se repite, deja de ser puntual y se convierte en una forma estable de entenderte. Cuando una idea se vuelve parte de ti. Aquí aparece una de las ideas centrales del libro: un pensamiento repetido muchas veces termina sintiéndose como verdad. Primero surge como una sospecha, después como una frase habitual y, con el tiempo, como una definición sobre quién eres. Y eso cambia tu forma de vivir. Empiezas a actuar no desde lo que podrías hacer, sino desde lo que ya asumiste sobre ti. Eso se nota en lo cotidiano, en cómo entras a una situación, en el margen que te das para intentar, en cómo te hablas cuando algo no sale bien. No es una idea abstracta. Es un funcionamiento. Como se levantan límites sin darte cuenta. Así se van formando límites que no siempre parecen límites. No llegan de golpe. Se instalan como hábito, como una forma automática de interpretar y de anticipar.
Algo tan simple como releer un mensaje y transformar una duda mínima en la certeza de haber hecho el ridículo no es un detalle menor. Es un mecanismo. Y ese mecanismo, repetido, entrena. Te entrena para desconfiar de ti, para anticipar el error, para retraerte antes de exponerte. Y una mente entrenada así no solo piensa distinto, decide distinto, se relaciona distinto y muchas veces se retira antes de tiempo. Lo que no dices también te construye. Hay pensamientos que no le dices a nadie. Comparaciones silenciosas, sensación de inferioridad, miedo a intentar algo y confirmar lo peor que sospechas de ti. No hace falta ponerlos en palabras para que empiecen a moldearte. Aparecen en escenas muy concretas. Cuando te miras en un mal día y no solo ves cansancio, sino una forma de derrota. Cuando observas la vida de otros y sientes que estás por detrás. Cuando algo falla y tu mente no se limita a registrar el hecho, sino que lo convierte en una señal sobre quién eres. Nada de eso parece determinante en el momento. Pero acumulado, deja huella. Porque la mente no necesita grandes eventos para moldearte. Le basta con repetición. La pregunta que ya no puedes evitar. Por eso el libro incomoda tanto. Porque no habla solo de metas o resultados, sino de la forma en que una vida cotidiana se va construyendo desde pensamientos que casi nadie ve. Y si eso es así, entonces hay una pregunta que deja de ser cómoda: ¿qué estás dejando crecer dentro de ti sin darte cuenta? Porque eso, aunque todavía no lo veas reflejado afuera, ya está organizando la forma en que vives. Parte 2. Tu mente no solo piensa, también te lleva. No siempre haces lo que eliges. A veces te dices que vives según decisiones conscientes. Pero si te observas con honestidad, vas a notar que gran parte de tu vida funciona por arrastre, por respuestas interiores ya aprendidas. Dices que quieres paz, pero pasas el día peleando por dentro. Dices que quieres avanzar, pero te desprecias cada vez que fallas. Dices que quieres una vida distinta, pero sigues pensando desde la misma identidad que sostuvo la anterior. Ahí aparece una verdad difícil de esquivar: no basta con desear otra vida. En algún momento tienes que dejar de pensar como la versión de ti que sigue produciendo lo mismo que después lamenta. Lo que piensas también dirige tu conducta. Allen insiste en algo muy claro: la mente no solo imagina una dirección, también empuja tu conducta hacia ella. Eso se ve en lo cotidiano. En cómo reaccionas cuando algo sale mal. En si conviertes un error en aprendizaje o en condena. En cuanto te dura una caída. En si una demora despierta paciencia o vuelve a activar tu desesperación habitual. No es solamente lo que pasa. Es desde donde lo estás viviendo. El carácter se forma en lo pequeño. La palabra carácter puede sonar antigua, pero sigue siendo precisa. No es una pose. Es la forma estable que va tomando una persona después de pensar y reaccionar de cierta manera durante mucho tiempo. En este libro, el carácter se forma desde adentro. Pensamiento a pensamiento. Hábito a hábito. Y no se construye en momentos grandes, sino en lo cotidiano, en una conversación incómoda, en una espera, en una frustración pequeña, en ese instante en el que podrías reaccionar como siempre, pero no lo haces. Ahí se forma algo más serio de lo que parece. Lo de afuera termina mostrando lo de adentro. Con el tiempo, la vida exterior suele empezar a reflejar patrones de la vida interior. Se repiten decisiones, vínculos, bloqueos. No por destino, sino por continuidad. Esto no significa que todo lo malo sea culpa tuya. Hay dolor real, pérdidas reales, injusticias reales. Pero incluso dentro de eso, hay algo que sigue siendo tu responsabilidad, que estás cultivando por dentro mientras atraviesas lo que atraviesas. Y esa diferencia lo cambia todo. Si hasta aquí algo te está haciendo sentido, deja un like. No por compromiso, sino porque eso nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a poner un pequeño granito de arena en todo el contenido positivo que realmente aporta. Parte 3. La verdad que más cuesta mirar. No todo lo que te pasa viene solo de afuera.
Hay una parte de uno que quiere sentirse mejor sin revisar demasiado. Quiere una vida distinta, pero sin tocar lo que viene sosteniendo por dentro. En el fondo, preferiría que el problema estuviera completamente afuera, porque eso le permitiría no cuestionarse. Por eso esta parte del libro incomoda. Porque no niega que la vida golpea, pero introduce algo más difícil de aceptar. Muchas veces no solo estás sufriendo por lo que pasó, sino por la forma en que lo has venido pensando después. No es lo mismo atravesar un golpe que seguir alimentándolo internamente durante meses o años. La parte que tú sostienes también pesa. No solo duele lo que ocurrió. Duele lo que construyes a partir de eso. Un rechazo no termina en el momento en que sucede, sino en la idea que sacas de él. Un error no se queda en el hecho, sino en cómo lo usas para definirte. Una decepción no se limita al evento, sino al discurso que mantienes vivo después. Ahí es donde el libro cambia el enfoque. Mientras todo está afuera, tú no tienes margen. Pero cuando ves que también hay algo dentro que se ha ido sosteniendo, aparece otra posibilidad. No para culparte, sino para entender que, si una parte del problema se formó dentro, una parte de la salida también tendrá que empezar ahí. Pensar mal no es neutro. A veces se habla del pensamiento como si fuera algo sin consecuencias reales, pero no lo es. Lo que piensas baja tu manera de actuar, condiciona cómo interpretas lo que te pasa y define cómo entras a una situación. Puedes tener una oportunidad delante y llegar ya convencido de que no va a funcionar. Puedes conocer a alguien valioso y no recibirlo limpio porque vienes cargando desconfianza. Puedes empezar algo con ilusión y abandonarlo en cuanto aparece la primera dificultad, no por lo que pasó, sino por lo que ya estabas esperando que pasara. No es casualidad. Es coherencia con lo que llevas tiempo pensando. El problema de «yo soy así». Hay una frase que encierra más de lo que parece, «yo soy así». Muchas veces no es una descripción, es una conclusión prematura. Porque en muchos casos no eres así en sentido profundo. Eres el resultado de una forma de pensar que se repitió tanto que terminó pareciéndote identidad. Y mientras sigas tratando esa forma de pensar como algo fijo, no hay cambio real posible. Porque intentas avanzar, pero sigues pensando desde el mismo lugar que te mantiene donde estás. El punto donde todo empieza a cambiar. Aquí es donde el mensaje del libro se vuelve más serio. No se trata solo de entender que el pensamiento influye, sino de reconocer algo más incómodo. A veces tu vida no cambia porque sigues sosteniendo interiormente lo mismo que te está limitando. Y mientras eso no se revise, todo intento de cambio se queda en la superficie. Parte 4. Cuando cambia tu mente, cambia tu dirección. No se trata de pensar bonito, sino de pensar con verdad. En este punto es fácil caer en un error, creer que todo esto va de pensar en positivo y ya está, como si bastara con repetirse frases agradables para que la vida cambie. Pero el libro no apunta ahí. No se trata de pensar bonito, sino de pensar con verdad. Pensar con verdad implica dejar de distorsionar lo que te pasa. No exagerar cada dificultad como si fuera definitiva, pero tampoco negarla. Significa ver un error como lo que es, sin convertirlo en una sentencia sobre quién eres. Significa reconocer el dolor sin usarlo como una explicación permanente de tu forma de vivir. Es un ajuste más serio que simplemente pensar mejor. Es dejar de pensar desde el hábito y empezar a pensar con más claridad. Hay pensamientos que parecen protección, pero son límite. No todos los pensamientos negativos se sienten destructivos. Algunos incluso parecen razonables. Te dices que es mejor no ilusionarte demasiado, que es mejor no esperar mucho de los demás, que es mejor no arriesgar tanto para no salir decepcionado. Y eso puede parecer prudente. Pero muchas veces no es prudencia, es una forma de limitarte antes de empezar. Porque entras a las situaciones con una expectativa reducida. No te expones del todo. No te comprometes del todo. Y después, cuando los resultados tampoco llegan, parece que tu forma de pensar estaba justificada. Pero en realidad no era una conclusión, era el punto de partida. Dejar de obedecer automáticamente lo que piensas.
Uno de los cambios más importantes no es dejar de tener ciertos pensamientos, sino dejar de obedecerlos sin cuestionarlos. Porque muchas veces no decides cómo actuar, reaccionas desde lo que ya estás acostumbrado a pensar. Aparece una idea, y la das por válida sin revisarla. Aparece una duda, y ya condiciona tu forma de actuar. Aparece un miedo, y automáticamente ajustas tu comportamiento a él. El cambio empieza cuando introduces una pausa. No para negar lo que piensas, sino para no seguirlo de forma automática. Para darte un margen entre lo que aparece en tu mente y lo que decides hacer con eso. El trabajo real no se ve desde afuera. Vivimos muy pendientes de lo visible, resultados, avances, logros claros. Pero este tipo de cambio no empieza ahí. Empieza en algo mucho menos llamativo, en dejar de repetir una idea que ya no te sirve, en no reaccionar como siempre reaccionas, en sostener una postura distinta aunque todavía no tengas resultados. Desde afuera, eso puede no parecer nada. Pero por dentro, cambia el punto desde el que estás viviendo. Y ese cambio, aunque no se note de inmediato, empieza a alterar la dirección. Cuando cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. No de golpe, ni de manera perfecta. Pero sí de forma progresiva. Empiezas a responder distinto, a interpretar distinto, a sostenerte distinto frente a lo que pasa. Y eso, con el tiempo, modifica tu forma de actuar. Por eso el libro no se enfoca tanto en cambiar lo que haces directamente, sino en algo más profundo, cambiar desde donde lo haces. Porque cuando eso se mueve, lo demás termina moviéndose también. Parte 5. Cuando te ordenas por dentro, algo afuera también responde. La paz no depende solo de lo que consigues. Hay una idea muy extendida, que primero tiene que arreglarse la vida para después poder estar bien. Primero que todo encaje, que las cosas salgan como esperas, que desaparezcan los problemas, y entonces sí, por fin, vas a sentirte en paz. Pero la experiencia muestra otra cosa. Hay personas que consiguen mucho y siguen inquietas. Que logran estabilidad y siguen tensas. Porque el desorden no estaba solo en lo que faltaba, sino en la forma en que estaban viviendo por dentro. Por eso el libro plantea algo más sobrio: la paz no depende únicamente de lo que consigues, sino también de cómo te posicionas frente a lo que te pasa. Lo que cambia dentro empieza a notarse fuera. Cuando la forma de pensar se vuelve más clara, más estable, algo empieza a modificarse. No de manera inmediata ni perfecta, pero sí real. Decides con más criterio. Reaccionas con menos impulso. Te sostienes mejor frente a la dificultad. Y eso, acumulado, empieza a reflejarse en lo externo. No porque la realidad se vuelva mágica, sino porque tú ya no estás funcionando igual. No puedes construir algo distinto desde el mismo lugar. Aquí aparece una pregunta que ordena todo: ¿la vida que quieres es compatible con la forma en que estás pensando hoy? Muchas veces la respuesta es no. Porque no puedes construir confianza si sigues hablándote desde el desprecio. No puedes avanzar si sigues anticipando el fracaso antes de empezar. No puedes sostener algo nuevo si sigues pensando como la versión que lo abandona. Por eso el cambio no empieza afuera. Empieza en ese punto donde dejas de alimentar lo mismo que te estaba limitando. Parte 6. Cuando piensas distinto, vives distinto. La base real no está afuera. Aquí es donde todo deja de ser solo comprensión y empieza a ser postura. Porque ya no se trata únicamente de entender que el pensamiento influye, sino de reconocer desde donde estás viviendo. Y ese punto es más serio de lo que parece, porque cambia la base completa de tu experiencia. Vivimos en un entorno que empuja constantemente hacia afuera: resultados, comparación, validación. Pero el libro insiste en algo más firme: la estabilidad de una persona no depende primero de lo que consigue, sino de cómo se sostiene por dentro. Eso no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los atraviesas. Y ahí empieza a notarse una diferencia real. Romper la repetición. Uno de los cambios más claros aparece en lo cotidiano. No en grandes decisiones, sino en pequeñas reacciones.
Empiezas a notar que ya no entras igual en los mismos patrones, que no te hablas igual cuando algo falla, que no reaccionas automáticamente como antes. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás funcionando desde el mismo lugar. Y ese cambio, aunque no haga ruido, es estructural, porque rompe la repetición. Recuperar dirección. A partir de ahí, recuperas algo que antes estaba más difuso, dirección. Mientras todo lo explicas desde afuera, dependes de que las cosas cambien. Pero cuando entiendes que tu forma de pensar participa en cómo vives, empiezas a trabajar con lo que sí está en tu margen, cómo interpretas, cómo respondes, qué decides sostener. Y eso no te vuelve rígido. Te vuelve más estable. El rumbo se construye en lo que repites. Porque al final, tu vida no cambia solo por momentos puntuales. Cambia por la dirección que toman tus días repetidos. Y esos días están llenos de pensamientos que también se repiten. Ahí es donde se construye el rumbo. Parte 7. Todo cambia cuando dejas de pensar desde tu herida. Cuando el dolor se vuelve filtro. Hay algo que muchas veces pasa sin que te des cuenta, empiezas a pensar desde lo que te dolió, no desde lo que eres. Y cuando eso ocurre, el dolor deja de ser una experiencia y pasa a ser el filtro desde el que interpretas todo. No porque la realidad sea peor, sino porque ya no la estás mirando de forma limpia, sino desde una parte de ti que viene condicionada. El pasado influye, pero no tiene que decidir. El libro no niega el pasado, pero tampoco lo convierte en una condena. Lo que te pasó importa, pero no tiene por qué seguir definiendo cómo piensas, cómo actúas o cómo te hablas. Porque si todo lo interpretas desde lo que ya dolió, terminas viviendo en función de evitar que se repita, no de construir algo distinto. Y eso, sin darte cuenta, te mantiene en el mismo lugar. El cambio real se nota en lo pequeño. El cambio real no llega de golpe, pero sí se vuelve evidente cuando empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Que ciertas ideas pierden fuerza. Que puedes sostenerte un poco más. Y ese margen, aunque parezca pequeño, cambia la forma en que vives. Pensar bien también es respeto. Porque pensar bien no es pensar bonito. Es dejar de sostener ideas que te reducen. Es empezar a elegir con más criterio que dejas entrar y que decides mantener. Y eso no es automático, es un trabajo. Pero es un trabajo que cambia la base desde la que vives. Donde realmente empieza tu vida. Si hay algo que atraviesa todo este recorrido es esto, tu vida no empieza en lo que haces, empieza en lo que piensas. En esa conversación interna que sostienes cuando nadie te ve, en lo que repites cuando estás solo, en cómo te explicas lo que te pasa. Ahí se está formando la persona en la que te conviertes. Tal vez no necesitas más información. Tal vez necesitas dejar de mirar solo hacia afuera, y empezar a tomar en serio lo que estás sosteniendo por dentro. Porque si algo deja claro este recorrido es que tu vida no se define primero por lo que te pasa, sino por lo que haces con eso dentro de ti. Y mientras sigas pensando desde el mismo lugar, vas a seguir llegando al mismo punto, aunque cambien las circunstancias. Pero si eso cambia, aunque sea poco, aunque nadie lo vea, aunque todavía no tengas resultados, tu vida deja de repetirse. Porque al final, no vives solo lo que haces. Vives, sobre todo, lo que te repites cada día sin darte cuenta. Y eso, lo cambia todo. Si este contenido te aportó, suscríbete a Mentes en Papel y deja tu like. No es solo apoyo al canal, es también tu forma de aportar a que exista más contenido que realmente suma y te ayuda a crecer como persona.